Se conoce como los Bear Brook Murders o los 4 de Allen Stone, al caso de 4 mujeres asesinadas que fueron descubiertas en 1985 y 2000 en el Parque Estatal Bear Brook, situado en el pueblo de Allen Stone en New Hampshire. Los restos de las 4 víctimas estaban en un estado parcial o de completa esqueletización, por lo que las autoridades teorizaron que perdieron la vida entre 1977 y 1981. El primer encuentro sucedió el 10 de noviembre de 1985, cuando un cazador se topó con un barril metálico de 55 galones, cerca del lugar donde anteriormente se había quemado una tienda. Dentro del barril estaban los cuerpos de una mujer adulta y de una niña, cuyos cuerpos habían sido envueltos en plástico. Posteriormente, las autopsias determinaron que ambas habían perdido la vida producto de un traumatismo contuso. El segundo hallazgo ocurrió el 9 de mayo del 2000, cuando se encontraron los restos de 2 niñas, cerca del lugar en donde se hallaron los primeros 2 cadáveres en 1985. Estos cuerpos también estaban en un barril metálico de 55 galones, lo que llevó a la policía a teorizar que los 4 asesinatos se produjeron más o menos al mismo tiempo. Cuando se cuestionó a las autoridades sobre por qué el segundo barril tardó en ser recuperado a pesar de la proximidad con el primero, estos respondieron que en realidad, el segundo barril se encontraba fuera de las proximidades de la escena del crimen inicial. Al igual que en el primer caso, el deceso de las 2 niñas fue provocado por un traumatismo por objeto contundente. Las autoridades difundieron el caso en Estados Unidos y algunas partes de Canadá y aunque se descartaron al menos 10 posibles identidades y se recolectaron numerosas pistas, las víctimas no pudieron ser identificadas. Los forenses determinaron que la víctima adulta era una mujer caucásica de entre 23 y 33 años, con posible ascendencia nativa americana. Tenía el cabello castaño rizado u ondulado y medía entre 1,57 m y 1,70 m. En cuanto a las 3 niñas, también se propuso que tenían cierta ascendencia nativa americana o europeo-americana. La niña encontrada con la mujer adulta tenía entre 5 y 11 años, poseía un diente frontal torcido, un espacio entre los dientes superiores y presentaba evidencias de haber sufrido de neumonía. Por otro lado, tenía el cabello ondulado de color castaño claro y llevaba 2 pendientes en cada oreja. La siguiente niña tenía entre 2 y 4 años y también presentaba un espacio entre los dientes delanteros. Tenía el cabello castaño y una sobremordida y era posible que padeciera de anemia. La niña más pequeña tenía entre 1 a 3 años, tenía el cabello rubio o castaño claro y también presentaba un espacio entre los dientes frontales. En junio de 2013, el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados creó nuevas versiones de las reconstrucciones faciales de las víctimas. Estas versiones incorporaban su información dental, la cual mostraba cómo sus dientes podrían haber afectado la apariencia de sus rostros. Las reconstrucciones tuvieron que ser creadas en blanco y negro, ya que no se pudo determinar el tono de piel ni el color de los ojos de las víctimas. En 2014, la policía anunció que el análisis de ADN había revelado que la mujer y las niñas mayor y menor estaban emparentadas por vía materna, lo que significaba que podría haber sido la madre, tía o hermana mayor de las niñas. Esta posibilidad se esclareció en 2015, cuando se confirmó que la mujer era la madre de las 2 niñas. En noviembre del mismo año, se publicó un tercer conjunto de reconstrucciones, con la esperanza de que alguien pudiera reconocer a las víctimas. Posteriores análisis forenses mostraron que la mujer y las niñas habían vivido juntas en el noreste de Estados Unidos, entre 2 semanas y 3 meses antes de su fallecimiento. Así, los investigadores llegaron a la conclusión que la mujer y 2 de las niñas vivían en la zona donde se encontraron sus cuerpos.
Asimismo, las pruebas forenses avanzadas mostraron que era probable que la niña de entre 2 y 4 años había pasado la mayor parte de su infancia en la zona alta del noreste o en área alta del medio oeste, quizás en estados como Wisconsin. Además, en 2019, se afirmó que era posible que la niña no emparentada fuera originaria de Arizona, Texas, California u Oregon, aunque tampoco se podían excluir otros lugares. En enero de 2017, se anunció que la desaparición de Denise Bowden, una mujer de New Hampshire que llevaba desaparecida desde 1981, estaba relacionada con los Bear Brook Murders, ya que se encontraron similitudes entre ambos casos. Según los reportes, Bowden había desaparecido de la ciudad de Manchester en New Hampshire, junto con su hija pequeña conocida como Lisa, y su entonces novio llamado Robert Evans. Posteriormente, se supo que Evans había abandonado a una niña en un camping de California en 1986, mientras vivía bajo el alias Larry Vane, y cumplió condena en prisión por el abandono. En 2003, después de que Evans fuera detenido por el asesinato de su entonces esposa Eun Sun Yoon, la policía inició una investigación sobre el pasado de Evans y realizó una prueba de ADN que reveló que Lisa no era su hija. Debido a la proximidad entre la ciudad de Manchester, donde había desaparecido Denise Bowden, y el pueblo de Allenstown, donde se encontraron los barriles, las autoridades de New Hampshire sospecharon que los casos estaban relacionados y que la mujer dentro del barril podía ser Bowden. Sin embargo, luego de realizar pruebas de ADN, se descubrió que la víctima adulta de Bear Brook no era Bowden, aunque sí fue posible concluir que Evans era el padre de la niña de edad mediana. Además, se descubrió que Robert Evans era un seudónimo y que se desconocía la identidad real del hombre. La investigación se complicó, ya que Evans había fallecido en prisión en diciembre de 2010, luego de ser condenado y sentenciado bajo su otro alias, Curtis Kimball, por el asesinato y descuartizamiento en 2002 de su esposa. Luego de obtener estas evidencias, las autoridades creyeron que Evans era el asesino de las 4 víctimas de Bear Brook. En junio de 2017, la policía publicó un video de un interrogatorio de Robert Evans con la esperanza de encontrar su verdadera identidad. Sin embargo, las respuestas llegarían 2 meses más tarde, después de efectuar pruebas de genealogía genética, a partir de una muestra aportada por uno de los hijos del primer matrimonio de Evans. Así, se confirmó que Robert Evans era en realidad Terry Peder Rasmussen, un hombre natural de la ciudad de Denver en Colorado. Según los reportes, Rasmussen se había casado en 1968. Tuvo 4 hijos entre 1969 y 1972 y había vivido en la ciudad de Phoenix en Arizona y en Redwood City en California. Su esposa lo había abandonado entre 1973 y 1974 y su familia lo vio por última vez en torno a las Navidades de 1974. Rasmussen empezó a ser conocido como el Chameleon Killer, ya que había utilizado al menos 5 alias diferentes, entre los que estaban Curtis Kimball, Gordon Jensen y Larry Vane. Rasmussen utilizó todos estos nombres en una serie de crímenes cometidos durante décadas en todo el país, incluidos al menos 5 homicidios, aunque era probable que haya cometido más. Este fue también el primer caso en el que se utilizó la genealogía genética para identificar a un sospechoso de un crimen, un método que más tarde se utilizaría para resolver varios casos sin resolver de alto perfil, como el caso del Golden State Killer. Luego de efectuarse un análisis para comparar el ADN, las autoridades descubrieron que Rasmussen era el padre de la niña que tenía entre 2 y 4 años. Aunque luego de este hallazgo la investigación presentó un avance significativo, no había manera de obtener más pistas para identificar a la pequeña, quien también era conocida como Anita Moon o Eniel.
En 1999, un hombre creó un post en el sitio web Ancestry.com para intentar localizar a su hermanastra mayor llamada Sarah, a quien nunca había conocido. Así, se descubrió que Sarah había nacido en la ciudad de Hawaiian Gardens, California, cuando su padre estaba en los Marines. En octubre de 2018, una bibliotecaria llamada Rebecca Heath, quien estaba buscando posibles identidades de las víctimas de Bear Brook, encontró el post y descubrió que la madre de Sarah, Marlies Honeychurch, tenía otra hija mayor con su primer esposo. Asimismo, la mujer descubrió que las edades de las hijas coincidían con las de las 3 víctimas emparentadas de Bear Brook y luego de contactarse con uno de los familiares de Sarah, este mencionó que Marlies se había casado con un hombre de apellido Rasmussen. Esto hizo que la bibliotecaria estuviera casi segura de que se trataba de las 3 víctimas emparentadas de Bear Brook, lo que la llevó a contactarse con las autoridades. Luego de realizar más análisis genéticos en 2019, las autoridades anunciaron finalmente que las 3 mujeres biológicamente relacionadas habían sido identificadas como Marlies Elizabeth Honeychurch y sus 2 hijas Mary Elizabeth Vaughan y Sarah Lynn McWatters, quienes habían nacido de diferentes padres biológicos. Las 3 habían sido vistas por última vez en noviembre de 1978, por lo que, basándose en la fecha en que desaparecieron, en los documentos disponibles y en las actividades de Rasmussen, lo más probable era que las 3 víctimas perdieran la vida entre 1978 y 1981. El 6 de junio de 2019, los investigadores de New Hampshire celebraron una rueda de prensa en relación con el caso y revelaron las identidades de 3 de las víctimas. Marlies Elizabeth Honeychurch era la madre de Mary Elizabeth Vaughan y Sarah Lynn McWatters. Todas ellas fueron vistas por última vez en la casa de la madre de Marlies en la ciudad de La Puente en California. Era el Día de Acción de Gracias de 1978, y fue allí donde Marlies presentó a Rasmussen como su novio. En algún momento, Marlies discutió con su madre, quien cuestionó su relación con Rasmussen. Tras el altercado, Marlies abandonó la residencia junto a sus hijas y Rasmussen, sin volver a ponerse en contacto con sus familiares. Luego de irse, es posible que Marlies adoptara el alias de Elizabeth Evans para utilizarlo en documentos legales, ya que cuando fue arrestado en octubre de 1980, Rasmussen listó este nombre como el de su esposa. Se cree que Marlies y sus hijas fueron asesinadas antes de 1981, ya que se sabe que Rasmussen abandonó New Hampshire después de esa fecha y ya se encontraba en una relación con Denise Bowden en noviembre de 1981. Marlies se había casado con el padre de Marie en junio de 1971 y se había divorciado en 1974. Luego, se casó con el padre de Sarah en septiembre de 1974, pero ambos se separaron cuando se supo que Marlies salía con Rasmussen. Las 2 niñas pasaron por periodos en los que estuvieron bajo la custodia de sus padres, pero Marlies recuperaría más tarde la tutela de ambas pequeñas. Tiempo después, se descubrieron otras fotografías de Marie, que la retrataban durante su fiesta de cumpleaños entre 1977 o 1979. Sin embargo, no se ha identificado a ninguno de los otros niños y se desconoce la ubicación de la fiesta. La policía aún busca información que revele datos sobre posibles testigos o la ubicación de la celebración, con el fin de completar la cronología de la vida de Marlies y sus hijas. Luego de ser identificadas, los restos de Marlies y Marie fueron sepultados juntos en noviembre de 2019, en un entierro al que asistieron miembros de la familia de Marlies y la hija del primer matrimonio de Rasmussen. Sarah no fue enterrada junto a su madre, sino en Connecticut, tras el pedido de su familia paterna. Aún se desconoce la identidad de la niña de edad intermedia y tampoco ha sido posible determinar quién era su madre o si ésta continúa con vida.
En febrero de 2020, el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados y la Policía Estatal de New Hampshire publicaron una nueva reconstrucción facial de la pequeña, mientras que unas pruebas de ADN revelaron posteriormente que la niña era principalmente caucásica con ascendencia parcial de nativos americanos, afroamericanos y asiáticos. En 2021, se reveló que la pequeña desconocida tenía parientes en el condado de Pearl River en Mississippi y era probable que estuviera en New Hampshire solo semanas antes de su fallecimiento. Además, era posible que su madre también haya sido víctima de Rasmussen. En 2022, se teorizó que la pequeña era descendiente de Thomas Deadhorse Mitchell, un veterano de la Guerra Civil, o de un hombre llamado William Livings. Por su parte, la hija de Rasmussen, Andrea Stiers, le dijo a las autoridades que creía haber conocido a la niña no identificada cuando era muy joven, cuando Rasmussen se la presentó como su medio hermana. Stiers creyó que la madre de la niña era asiática, ya que la pequeña tenía rasgos orientales y recordó que Rasmussen le enseñó un mapa del sudeste asiático durante esa época. Aunque no hay manera de confirmarlo, las autoridades están seguras de que Terry Rasmussen es el responsable de haber ultimado a las 4 víctimas de Bear Brook. Si les gustó el video, no olviden dejar su like y suscribirse. Asimismo, no olviden activar la campana de notificaciones para no perderse de ningún video. Yo soy Unsolved Crimes Reporter y conmigo será hasta una próxima entrega.